Qué gran verdad es esa de que los árboles a veces no nos dejan ver el bosque. Resulta que llevo varios vídeos quejándome de que todavía no he sentido ese flechazo lector, que este año está siendo más flojo que el anterior desde el punto de vista de las lecturas, y resulta que me pongo a preparar este repaso de los 2 últimos meses y me encuentro de repente con 10 pedazos de lecturas, con 10 pedazos de libros, que sinceramente es como para no volver a hacerme caso si me vuelvo a quejar. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy aquí hay muy poca morralla, ya os lo voy diciendo, así que yo que vosotros iría por mi blog de notas por si acaso alguna de estas lecturas os resulta tentadora. Como siempre os las voy a presentar en orden creciente, de las que me han gustado menos a las que más me han gustado, y como tenemos mucho de lo que hablar, pues vamos a empezar ya. El primer libro que va a desfilar por este wrap-up es El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, que es una novela de principios del siglo XX, pero que se nutre de un hecho histórico que ocurrió en el siglo XIX y también de la rumorología que rodeaba al Palacio Garnier, al Palacio de la Ópera de París, acerca de la posible existencia de un espectro. Su autor, Gaston Leroux, era un reportero muy aficionado a este tipo de novelas de misterio y góticas, y un poco inspirado en sus dos grandes héroes literarios, que eran por una parte Edgar Allan Poe y por otra Arthur Conan Doyle, se lanzó a escribir este tipo de novelas con las que la verdad es que cosechó bastante éxito en la Francia de principios del siglo XX. La historia nos habla de ese misterioso fantasma que supuestamente habita en la Ópera de París, que tiene aterrorizado a todo el personal que trabaja allí. Este fantasma se va a ver inmerso en un triángulo amoroso con una joven promesa de la canción lírica, Christine Daae, y un amor suyo de infancia. Para mí este libro principalmente ha tenido dos problemas, y dos problemas bastante insalvables. El primero de ellos han sido los protagonistas. El trío protagonista me parece de lo más bizarro que he podido leer nunca en una novela. En ningún momento me los creí. No hablo ya de empatizar, hablo de creérmelos, de creerme sus motivaciones, sus objetivos en la vida, su manera de reaccionar ante las cosas que les pasan. Ninguno de los tres realmente destaca, por desgracia. Ni siquiera el fantasma se puede decir que sea un personaje que brille. Y el segundo problema que yo creo que tiene en este caso el libro es Andrew Lloyd Webber, que es el autor del musical del fantasma de la ópera, que es una persona que, partiendo de este mismo libro, de este mismo material, consiguió sacar un libreto que es sensiblemente superior a todos los niveles. La historia del musical es una historia que engancha. El triángulo del musical es un triángulo que te llegas de alguna manera a creer, que empatizas con los personajes, y sobre todo creo que el fantasma de la ópera es un personaje en el musical que está conseguidísimo, está muy logrado, pero claro, es que no tiene casi nada que ver con la novela original. Es uno de estos casos, uno de estos extraños casos en los que una adaptación, aunque en este caso sea teatral, supera con creces al producto original. Entonces, claro, yo que soy un gran fan del musical, esto me ha jugado una mala pasada definitivamente. En defensa del autor sí que diré que la ambientación es bastante buena, sobre todo al principio. Consigue rodear a la figura del fantasma de ese misterio que la historia necesita. Y también debo decir que me gusta mucho el arranque de la historia y cómo intenta plantearlo de una manera más verosímil a través de una investigación policial, como si un detective estuviese investigando sucesos que han ocurrido, pero en todo lo demás de verdad que no es un libro que me gustara. Por todo ello le tuve que poner 2 estrellas. Cambiamos totalmente de registro para hablar del siguiente libro, que es C'è un repazzo in Danimarca de Dario Fo. En español creo que está traducido por Hay un rey loco en Dinamarca, me parece que es tal cual la traducción. Dario Fo es un premio Nobel italiano que sobre todo destaca por su obra como dramaturgo. De hecho solo tiene 3 novelas escritas, esta es una de ellas, y probablemente el hecho de que este libro no esté mejor posicionado en este wrap-up puede tener mucho que ver con eso. Esta novela histórica, que como podéis ver es muy cortita, se lee de manera bastante fácil, habla de Cristian VII de Dinamarca, que fue un rey que gobernó en el siglo XVIII y que sufría de esquizofrenia. Por supuesto esto lo sabemos hoy en día, en aquella época simplemente pasaba por una persona loca, como dice el título, y en concreto la trama se centra en el triángulo amoroso, de nuevo, que se crea entre el rey, la jovencísima reina y el primer ministro, que también es el médico. Dario Fo se inspiró en un trabajo académico de su hijo para escribir esta historia, y él tuvo acceso a diversos diarios privados de algunos de los protagonistas que aparecen aquí, diarios que debo decir de dudosa validez histórica, porque no queda demasiado claro ni cómo los consiguió ni si eran auténticos, y esto unido al
tono jocoso con el que está escrito la novela y también a ciertos anacronismos a la hora de expresarse los personajes, del vocabulario utilizado, etc., hacen que desde el primer momento te des cuenta de que, aunque es una novela histórica, realmente ese no es el punto fuerte de esta historia. Digamos que tanto la ambientación como los personajes históricos que aparecen aquí no dejan de ser una excusa para poder contar esa historia que Darío Fo encontró curiosa de este momento y bueno, que es lo que él quería contar. Una de las cosas que menos me gustó del libro y que achaco al hecho de que sea tan corto es que tanto la trama como los personajes no estaban del todo bien desarrollados. Yo creo que este trío protagonista daba mucho más de sí, se le podía haber sacado mucho más jugo y en especial me gustaría destacar la figura de Johann Friedrich Struensee, y es una persona que acaparó muchísimo poder por una triple faceta. Por una parte era primer ministro del país, por otra era el amante de la reina y por otra también era el médico privado de un rey que sufría esquizofrenia. Esta persona tiene mucho que ver o es muy responsable de que Dinamarca sea el estado moderno que hoy conocemos, porque gracias a lo que él fue introduciendo, gracias a todas esas medidas que consiguió colarle al rey, no se sabe cómo, Dinamarca realmente entró en la Ilustración. Por todo ello, porque me entretuvo y me informó, pero no me llegó a satisfacer del todo, a este libro también le he puesto 2 estrellas. Seguimos dentro del género de la novela histórica y también con una historia que parte del supuesto diario privado de su protagonista. Os estoy hablando de El manuscrito carmesí de Antonio Gala. Esta es la primera novela que escribió el autor cuando ya tenía 60 años. Él durante toda su vida, al igual que Darío Fo, se había dedicado principalmente al teatro y a la poesía, pero con 60 años escribe su primera novela y gana en el año 90, en 1990, el premio Planeta. A partir del supuesto hallazgo de unos papeles inéditos en la mezquita de Fez, al norte de Marruecos, esta historia nos desvela el diario privado de Boabdil, el último rey de Granada. En este libro ha habido muchas cosas que me han gustado. La primera, ese deseo de Antonio Gala por dignificar la figura de Boabdil, que es una figura histórica muy maltrecha. De él nos dicen muy poquito en el colegio y lo poquito que nos dicen es bastante malo. Antonio Gala convierte a Boabdil más que en un ser débil, en un ser sensible, y a partir de ese punto pues construye lo que sería pues su vida, ¿no? Y su mundo interior. Es una manera de narrar tan bella, tan bonita, tan preciosista, exuberante sería la palabra, en todo lo que describe. Además, si a esto le unimos que en la primera parte del libro se describe la infancia y la adolescencia de Boabdil y todo lo que tiene que ver con su vida en la Alhambra, descrito con todo lujo de detalles, pues yo de verdad, como fanático de la Alhambra que soy, no podía estar más feliz. O sea, la primera parte del libro para mí es un 10 absoluto. Hay un momento en el que Antonio Gala como que se afana por convertirlo en una novela más histórica y empieza a introducir todo tipo de datos históricos sobre batallas, sobre personajes muy secundarios, históricos pero muy secundarios. Y digamos que ahí, en esa vorágine de datos y de sucesión de informaciones, para mí se perdió un poco el encanto, ese encanto que tenía al principio. Pero por encima de todo, esta novela es un canto de amor a la Alhambra, a la identidad andaluza, que es muy curioso porque Boabdil se identifica como andaluz en esta novela. Y también, como ya dije en el anterior vídeo, lo que también me quedo de este libro es lo bien que describe los pasajes eróticos este autor. Me parece alucinante y le da una dimensión íntima a Boabdil muy interesante. A este libro yo le he puesto 3 estrellas. Del siguiente libro ya tenéis reseña en el canal, así que no me voy a extender demasiado. Os estoy hablando de Lady Audley's Secret de Mary Elizabeth Braddon, en español El secreto de Lady Audley. Esta es la obra más conocida de una de las autoras de más éxito y más prolíficas de la época victoriana, y además es un gran referente de la sensation novel, que fue un subgénero que se practicó sobre todo al final del periodo victoriano y que, como ya os explicaba en la reseña, en él se adopta como protagonista a auténticas antiheroínas. En esta historia conocemos a Lucy Graham, que es una joven muy bella que consigue casarse con Sir Michael Audley, que es un viudo muy rico, y bueno, ella va a conseguir desde el primer momento encandilar a todo el mundo, va a tener absolutamente a toda la región comiendo de su mano, excepto al sobrino de su marido, Robert Audley, que es un abogado que va a sospechar de ella, y mucho más a raíz de una extraña desaparición que se produce en el entorno cercano. Es una novela que me ha parecido entretenida, que es de fácil
fácil lectura. Es una historia que está llena de salseo de todos los tipos. O sea, lo que no encuentres en esta novela no lo vas a encontrar en ninguna, porque es un auténtico culebrón, se podría decir, con todos los giros que este género requiere. Pero yo debo decir que de todos creo que hubo uno que no lo vi venir. El resto no llegó a sorprenderme. Entonces yo creo que ese es el principal hándicap de esta historia, que no ha envejecido bien para el lector contemporáneo porque es difícil que te sorprenda. Eso sí, si tú consigues verlo a través de los ojos un poco más inocentes de cómo sería un lector del siglo XIX y quieres un poco también aprender de lo que en esa época se consideraba escandaloso o sorprendente, en ese sentido la novela sí que tiene una lectura interesante. Aún así, ya os digo, fácil de leer, entretenido. Yo a este libro le puse 3 estrellas. Cambiamos completamente de género para meternos dentro del cómic con Las piñas de la ira de Cazón. Este cómic yo lo conocí gracias a Juan Naranjo, a su canal. La ilustradora es canadiense, se ha hecho bastante famosa ya en la parte francófona y este es el primer libro suyo, el primer cómic que se edita y se traduce al español. La historia nos sitúa en una pequeña ciudad costera de Canadá que tiene la mayor comunidad hawaiana fuera de Hawái de todo el mundo, y en ella se va a producir la muerte de una anciana en extrañas circunstancias en su casa, y su vecina, la joven Mary Pom, que es una camarera muy aficionada a las novelas de misterio, enseguida va a ver que detrás de esta historia hay algo más que la policía no logra ver y se va a poner manos a la obra, se va a convertir un poco en la detective amateur de la historia y va a intentar desentrañar ese misterio y esa muerte. Se trata de un cómic que está dirigido a un público muy amplio porque es apto para niños, yo diría a partir de los 10 años perfectamente lo pueden leer, pero curiosamente un adulto también puede sentirse interesado y atraído por esta historia. Me he entretenido, me he divertido y para colmo lo que sería la resolución del misterio a mí me ha parecido bastante satisfactoria. Desde un punto de vista técnico, aunque yo no sea ningún experto, sí que es verdad que me ha gustado bastante el tipo de ilustraciones que tiene en blanco y negro, y sobre todo lo que me ha parecido un puntazo es esa ambientación, esa mezcla entre lo hawaiano y lo quebecois, que creo que funciona de maravilla y encima hace que tenga un saborcillo muy especial, como muy único. A este libro le he puesto 4 estrellas. Seguimos con los cómics, en este caso con el tercer volumen de Heartstopper de Alice Oseman. Yo creo que es la saga en la que más metido estoy últimamente. Alice Oseman es una autora que cada vez se está haciendo más un hueco dentro de la novela juvenil y también del cómic, principalmente porque se ha especializado en un tipo de tramas y de personajes que normalmente no tienen demasiada representación y que ella pues se lo da totalmente, le da todo el protagonismo. En este tercer volumen seguimos avanzando en esa relación incipiente entre los dos protagonistas, Charlie y Nick, que son dos adolescentes que, bueno, se enamoran en el instituto. En concreto en este tomo, digamos que han llegado a ese punto en el que ya tienen ganas de contarle al mundo su historia de amor, pero claro, eso a la vez genera ciertas tensiones o ciertos miedos, y todo ese proceso que llevan a cabo como pareja se desarrolla durante un viaje escolar a París. No me cansaré de decir que lo que más me gusta de esta saga es el buen rollo que transmite en todo momento, la naturalidad con la que están contadas las historias de estos adolescentes y cómo se huye del drama innecesario. De verdad que esto funciona por el boca a oído, así que si te sigues preguntando por qué tiene tanto éxito y no sabes explicarlo, de verdad te animo a que des el primer paso y que lo leas, porque probablemente te conviertas en un fan más. Y bueno, pues a este libro yo le he puesto 4 estrellas. Vamos a seguir con uno de los libros más controvertidos de la historia de la literatura y también más controvertidos del circuito BookTube. Os estoy hablando, por supuesto, de Lolita de Vladimir Nabokov, que es una novela que precisamente por esa polémica que siempre la rodea, yo tenía muchas ganas de leer, más que nada por hacerme una idea propia, por saber dónde me posicionaba. Nabokov fue un autor, traductor y lepidopterólogo que es experto en mariposas de origen ruso, pero que él tenía la nacionalidad tanto suiza como de Estados Unidos. Y precisamente esas nacionalidades múltiples y el hecho de ser una persona trilingüe está muy presente en su obra y ha enriquecido bastante su manera de escribir. La historia está contada por Humbert Humbert, que es el seudónimo de un profesor de literatura francesa que antes de morir escribe sus memorias en la cárcel. En ella vamos a conocer su vida, su obsesión enferma por las niñas menores de edad y en concreto por Dolores Hayes, que es una niña de 12 años que él conoce en Estados Unidos y que desde el primer momento en que la ve la convierte en su oscuro objeto de deseo y, lo que es más importante,
centra su vida en conseguir acercarse a ella y en conseguir tener control sobre ella. Vamos a empezar con el aspecto más técnico literario para dejar la polémica para el final. Lolita es un libro que está escrito de una manera bellísima. Nabokov es un genio de las palabras, es un autor que recurre a muchas figuras literarias, como por ejemplo la literación o la repetición de palabras, distintas técnicas que confluyen en que la novela sea muy disfrutable desde el punto de vista literario. Es casi como si nos dedicásemos a hacer poesía de la basura. Y a pesar de que la novela originalmente está escrita en inglés y que está ambientada en Estados Unidos y que además se exploran muchos lugares distintos de Estados Unidos, con ella me ocurre como con el cine europeo, que tiene ese sabor a decadencia, se podría decir, que lo distingue como producto de cualquier producto que sea netamente estadounidense. Y una vez dicho esto, sí que podemos hablar más de lo que es la polémica. Yo no voy a mentir a nadie, este es un libro que se hace muy difícil de leer. Y no tanto por el carácter explícito de la relación entre Humber y Lolita, que también, sino por el hecho de que Nabokov te sumerge desde el primer momento y sin tener ningún tipo de piedad con el lector en la mente de un enfermo, de un completo obseso sexual, una persona completamente despreciable y completamente enferma. Y el problema es que la novela, no sé cuánto tiene, 400 páginas, pues son 400 páginas en las que no sales de esas 4 paredes que son el cerebro podrido de Humber. Entonces esto, como lector, a mí me agobió muchísimo. Es que no tienes escapatoria, es que todo lo que dice son salvajadas, todo lo que dice es deleznable, asqueroso, despreciable. Por una parte te atrae la manera en la que está escrito, pero por otra lo que está escrito es terrible. Sí que me gustaría decir que a veces hay cierto debate sobre si esta historia está romantizando algo, no ya la pedofilia en sí, sino la posible relación entre Lolita y Humber. Y a mí me gustaría decir que yo no he visto para nada esa romantización. Desde el primer momento sabes que el protagonista está en la cárcel y que él mismo se considera a sí mismo un enfermo y un sádico sexual y un obseso. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que te cuenta, pues lo vas a analizar desde ese punto de vista. Es imposible ver la romantización en la relación. Por la proeza técnica de Nabokov, que me parece que ha escrito un libro muy, muy bien escrito, yo le he puesto 4 estrellas. Seguimos ahora con una novela de una autora que a mí me tiene particularmente fascinado y ha llegado un momento en el que me quiero leer de ella absolutamente todo lo que pueda encontrar. Os estoy hablando en este caso de El chivo expiatorio, de la autora Daphne du Maurier. La historia del chivo expiatorio nos presenta a un profesor británico muy solitario, con una vida muy asceta, que en medio de Francia, en medio de sus vacaciones, va a encontrarse con un aristócrata francés que es exactamente igual que él. Físicamente son absolutamente idénticos. Después de una noche en la que alternan juntos, este profesor británico va a amanecer solo con la ropa de este extraño y a partir de ese momento él va a adoptar la identidad de este francés. Y bueno, pues va a meterse realmente en la boca del lobo, porque va a entrar en una familia totalmente desestructurada que esconde muchos secretos y bueno, pues no todos van a ser fáciles de manejar para un completo extraño como es él. Esta novela utiliza el recurso del doppelgänger o del doble, que bueno, es un recurso que se utiliza muchísimo en general en la literatura, en el cine, y para mí es un recurso que siempre resulta muy poco realista. Es difícil de creer, ¿no?, que dos personas sean tan idénticas como para que puedan engañar a toda su familia. Pero a pesar de lo rocambolesco del punto de partida de esta historia, es verdad que está tan bien escrito y desde el primer momento te ves inmerso en una trama que es casi como si fuera una tela de araña, que llega un momento en el que el tema de los dobles y del intercambio de identidades casi que no es tan protagonista y te dejas un poco llevar por todo lo demás que te quiere contar Daphne du Maurier. Se trata de un libro muy atmosférico con unos personajes complicados y muy perturbadores, a veces incluso demasiado. Pero es verdad que te sumerge como en un ambiente claustrofóbico, por así decirlo. Y bueno, no te suelta hasta el final. De hecho, hay varios giros, como suele ser marca de la casa en el caso de Daphne du Maurier, y yo particularmente quedé muy satisfecho con el final, con la resolución, porque no la vi venir. Digamos que de todas las posibilidades que yo había barajado era la que menos pensaba que pudiera pasar, y aún así me dejó con bastante pozo. Digamos que no solo me sorprendió, sino que también
tuvo como esa parte de hacerme pensar una vez que ya había terminado el libro, y bueno, pues eso es algo que yo siempre agradezco muchísimo de los autores y de los libros. Una historia que a mí me ha parecido fantástica, que explora las segundas oportunidades y esa necesidad que tenemos todos de encontrar nuestro lugar en el mundo y nuestro papel, cueste lo que cueste. Y bueno, por todo ello yo le he puesto 4 estrellas. La autora de la siguiente novela, cuando yo aterricé en Booktube, la verdad es que estaba por todas partes y no ha sido hasta 2 años después que por fin he podido conocer de primera mano a la autora australiana Hannah Kent a través de su primera novela, que fue Burial Rites o Ritos funerarios. La novela nos cuenta la historia de la última mujer que fue condenada a muerte en Islandia en el siglo XIX. Ella era una joven sirvienta que fue acusada tanto de haber matado a su patrón como a otro hombre, y Hannah Kent lo que hace es narrar los últimos días de su vida y bueno, pues de manera retrospectiva también repasar cómo fue toda la vida de esta joven. La autora decidió escribir esta novela después de visitar Islandia y de haber conocido en primera persona las localizaciones donde se desarrolló la vida de esta mujer, y gracias a haberlas visto en el vídeo increíble que hizo Elena G hace cosa de un año, que os voy a dejar en la cajita de información, debo decir que una de las cosas que más me ha gustado de esta novela precisamente es esa descripción de espacios, de ambientes, de cómo Islandia en sí se convierte en un personaje más, y cómo te transmite esa soledad, ese vacío que realmente pues te sugiere esta isla. Así que un 10 para Hannah Kent por cómo consigue trasladarlo, y un 10 para Elena, que a todos los que habíamos leído la novela nos hizo partícipes y testigos de esos lugares, y de verdad que hizo un vídeo que es apoteósico, una preciosidad. Junto a esta ambientación, lo que más me gustó también es la sensibilidad con la que escribe la autora, una sensibilidad que va increciendo según conocemos más la vida de esta mujer, y sobre todo que, bueno, explota en ese clímax final. Y también me gusta mucho la manera en la que está desgranada esa historia poco a poco, y sobre todo gracias a los secundarios que rodean a esta mujer. Es gracias a ellos que Agnes se va abriendo poco a poco y nos lo va contando a nosotros también. Me parece un recurso que es muy cinematográfico, y desde luego me sorprende que después de haber sido traducida a más de 30 idiomas y de tener tantísimo éxito, porque es una novela muy leída y muy recomendada, me sorprende que todavía no hayan hecho la película. Por todo esto y porque me gustó mucho, también le puse 4 estrellas. Y vamos ya con el 10º y último libro de este vídeo, que también tiene reseña en el canal, así que tampoco me voy a extender demasiado. Este libro es Hamnet de Maggie O'Farrell. La novela nos transporta a la Inglaterra isabelina, donde vamos a conocer a Agnes, que es una mujer bastante inadaptada, se podría decir que es una mujer sabia, casi una bruja, y esta mujer se va a enamorar contra todo pronóstico de un jovencísimo preceptor de latín al que va a augurar grandes éxitos en el futuro. Y es que Agnes, en este caso la protagonista, de quien se enamora es de un jovencísimo William Shakespeare, y bueno, pues el resto es historia. Lo que pasa que es una historia que nos han contado de aquella manera. Y el caso es que Maggie O'Farrell lo que ha conseguido es que a través de esos mismos datos históricos, porque los datos son los mismos, ella hace una interpretación diferente y saca conclusiones diferentes. Y igual que pasaba con Boabdil, también dignifica a este personaje y lo convierte en un personaje hipnótico, atractivo a más no poder, y que bueno, es el alma de la historia desde el principio al final. Se ha escrito de una manera deliciosa, es una auténtica gozada leer este libro, te transmite muchísima paz, muchísima tranquilidad, incluso dentro del drama, incluso dentro de las dificultades, a mí me transmitía paz. Y bueno, es una historia muy bonita, una manera muy original y muy diferente de acercarse a la figura de Shakespeare, y sobre todo tiene un final que para mí es perfecto. Y a esta novela también le puse 4 estrellas. Y bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí este repaso de mayo y junio. Espero que las lecturas os hayan resultado interesantes y que incluso hayáis podido tomar nota de alguna de ellas. Y bueno, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. Y en este caso me gustaría saber cuál ha sido vuestra mejor lectura de estos 2 últimos meses, de mayo o de junio. Como siempre tomaré muy buena nota de todas vuestras recomendaciones. Si es la primera vez que pasas por aquí, te animo ahora a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestra dedicación, por todo vuestro cariño. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.